Ok, tengan muy buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de técnicas de entrevista organizacional. Creo que esta es la segunda clase que les doy, ¿no? Segunda clase. Y bueno, vamos a ir directamente a la actividad que vamos a tener. La actividad de técnicas de entrevista organizacional. La segunda tiene que ver con, a ver, se me olvidó, un caso práctico es. No recuerdo la segunda actividad. Es un caso práctico. Bueno. Ok, entonces el caso práctico. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo por aquí montado. Técnica de entrevista organizacional. Ya lo estoy abriendo. Ok, unidad 2. Disculpen. Ok, vamos a ver. La unidad 2 corresponde a caso práctico de selección de las mejores técnicas. Sí, de las... ya. Ajá, ¿cuáles son las fases que se llevan a cabo en la entrevista? Perfecto, ya lo tengo aquí. Ok, bueno. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de técnicas de entrevista organizacional. A mí me parece que uno de los elementos más importantes en la psicología organizacional tiene que ver con la parte de la evaluación, ¿no? ¿Cómo mido ese rasgo? ¿Cómo mido ese comportamiento? Y ya sabemos nosotros que hay en ese triángulo de los tres vértices de lo que es los elementos o los instrumentos para medir lo que quiero medir, que es el comportamiento. Está la narrativa, que tiene que ver propiamente con la entrevista, que ya vamos a ver la parte de la entrevista, cómo hacerlo. Lo segundo que tiene que ver con los test psicométricos y lo tercero que tiene que ver con los test proyectivos. Para mí, todos son necesarios, esenciales, unos más que otros, ¿ok? Por lo menos los test psicométricos tienen mucha fuerza. Vamos a ver entonces un poco lo que es la narrativa de los test psicométricos en las láminas que traje el día de hoy. ¿Okay? Bueno, ya la clase pasada, haciendo un poco de resumen de lo que habíamos visto también un poco la estructura, si la estructura de la entrevista es abierta o cerrada, ¿sí? Eso es un poco de resumen de la clase pasada. Los estilos de la entrevista, cuando es una entrevista 1 a 1, cuando es en serie, cuando son las entrevistas de regreso, le hago una un día y al otro día regresa. La entrevista de un panel de expertos, cada experto pregunta acerca de una competencia muy específica que quiere saber de esta persona. ¿Cuándo se aplica una entrevista de panel? Bueno, cuando es un cargo muy alto, ¿no? Seguro que no le van a aplicar una entrevista de panel de expertos al conserje de la empresa. A ver, sus responsabilidades podría ser muy sencillas de decidir, no porque su trabajo no tenga mucha importancia real, ¿no? Y las entrevistas grupales, cuando hay mucha gente detrás de todo eso siendo evaluada y queremos aprender a ver en esas entrevistas grupales solicitantes o candidatos que realmente resalten, ¿ok? Por ejemplo, para Google se señala que Google presenta aproximadamente entre 5.000 a 8.000 personas por cada vacante. O sea que se necesita un filtro para esos 5.000 que ponga que se reduzcan un 10%, unos 500, pero para unos 5 o 6 trabajos, pues se requiere mucho más filtros, mucho más preguntas, panel de expertos y otros rasgos de personalidad que son importantes medir. También vimos los medios de la entrevista, ¿sí? Vimos los medios de la entrevista telefónica, por videoconferencia y la entrevista cara a cara, que es tal vez la más útil. Ya está llegando la gente y te va a empezar con la bulla, Dios mío. Ok. Y factores psicológicos que se evalúan en una entrevista de trabajo. Creo que esto no lo vimos en la clase pasada, pero aquí vamos a hacer énfasis en esto que considero que es la fuerza, que es la vitalidad. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Okay. A ver, la postura rígida, ya estamos hablando un poco entonces del lenguaje del cuerpo, recordando algo muy importante. La entrevista tiene dos elementos importantes, ¿ok?
¿ok? Que hay que medir y que hay que evaluar. Una es el lenguaje verbal, la narrativa del participante, sus respuestas, la calma con que lo dice, la claridad, la precisión de la respuesta, ¿sí? Y otra parte importante que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿ok? El lenguaje corporal creo que es el que menos, o el más claro, el que menos engaña. Si una persona está respondiendo, pero usted lo ve muy sudoroso, se toca las manos, o usted dirá, esta persona tiene mucha ansiedad, y para un cargo de alta responsabilidad muy ansioso, pues no me va a hacer. Entonces, el lenguaje del cuerpo nunca miente, ojo, nunca miente. Y de allí la importancia de la evaluación, incluso cuando la persona se sienta, cómo saluda. Y empezamos por ver algunos elementos propios de la entrevista, lo que es la parte verbal y no verbal, sin aplicación de test proyectivos ni de test psicométrico. Toda la postura, una postura erguida, natural o hendida, si la actitud, si es curiosa, si es indiferente, si es hostil. La indiferente responde por monosílabos y o miedosa, disculpe, y se está escuchando a cada rato. Esas son aptitudes frente a la entrevista, ¿no? Que ya usted puede empezar a medir. Y dependiendo del baremo que uno tiene, porque esa es otra cosa que tal vez no lo he dicho. Yo voy a entrevistar a alguien, pero llevo un baremo, que es un baremo de las cosas que quiero, del perfil psicológico, psicotécnico que quiero tener. Bueno, quiero que la persona sea asertiva, quiero que la persona sea, sepa manejar conflictos, quiero que la persona tenga creatividad. Entonces, mis preguntas deben ir orientadas hacia la búsqueda de esa información. Cómo está vestido, si está limpio, sucio, si la ropa es barata, corriente, cara, si es de Versace, de Zara, si es de Louis Vuitton, pues ya uno puede tomarse una idea de quién está detrás de todo eso, ¿no? Aunque a veces también es mucha fachada, ¿no? Estaba viendo, con respeto a las mujeres, con mucho respeto, no soy machista ni patriarcal, pero hay mujeres que cuando uno las ve que las entrevistan en esos concursos de belleza y le preguntan ¿qué es lo más importante? Dice, bueno, yo quiero la paz mundial y no responden nada, ¿no? Y eso, aunque está muy bien vestidas, emperifolladas, hermosas, pero, a ver, no hay mucho contenido. No es vuestro caso, que vuestro caso, aparte de que son mujeres relucientes y guapas, son mujeres con mucho contenido, ¿ok? Pero bueno, para que ustedes vean que eso va a suceder, ¿no? Entonces puede ser que venga un tipo súper papeado o una mujer súper esbelta, pero sus respuestas estén carentes de fuerza de contenido. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Se entiende? Si se entiende, a ver, esta chica que está aquí abajo es Jersey y Ninsai. Ok. Bueno, continúo. Entonces, la mirada, si es directa, si es evasiva, si es una mirada distraída, si está mirando hacia la puerta, pues ya uno sabe qué tipo de persona está frente a uno en la entrevista. La expresión mímica, sí, recordando que cada expresión del rostro es la parte que más comunica. Si se muerden los labios, hay presagia fuerte tensión. Si se toca la frente constantemente, si se muerde las uñas, si cuando habla se pasa por la mano por la boca, todo eso es lenguaje corporal. Y creo que les envié, no sé si saben, creo que les envié un libro. ¿Vieron el libro que les envié, verdad? Sí, de lenguaje corporal. Bueno, es un libro que les va a acompañar durante toda la vida, toda la carrera. Y el que quiera profundizar o el que quiera detallar algunas cosas allí para el trabajo, ese es el libro a buscar, pues. El lenguaje puede hablar con desenfado, cohibido, utiliza pocas palabras, es muy locuaz. Si habla muy deprisa, también se observa algo de esa gente que es muy apresurada y que se atropella al hablar, ¿no? Si repite muchas palabras, si utiliza adjetivos en grado superlativo, es grandioso, entonces uno está frente a una persona muy idealista, muy emotiva, o muy nerviosa. Entonces uno aprende a mirar en el discurso, a través de las palabras, rasgos de personalidad. Porque nosotros, o ustedes que estamos estudiando, que somos estudiantes de psicología, porque yo soy psicólogo, pero seremos estudiantes de psicología toda la vida, ¿no? La personalidad, como ya lo sabemos, son rasgos permanentes, ¿sí?
No que nunca se puedan quitar. A ver, la cosa es que se pueden modificar algunos, hacerlos más pulidos, hacerlos menos evidentes, pero cambiarlos como tal en esa huella neuronal, creo que es imposible hacerlo, pero sí se pueden sublimar, modificar, ¿ok? Entonces, hay rasgos que siempre están allí. El rasgo de una persona perfeccionista, de una persona llena de ansiedad, de una persona introvertida, se ve, se puede notar en la narrativa, ¿ok? Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Cómo aprender a evaluar qué tipos de test utilizaría, ¿sí? Para evaluar a un candidato, en este caso a un jefe, a un gerente general, a una persona de alta gerencia. ¿Qué mido? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ya habíamos dicho que la entrevista siempre lleva, la estructurada o la no estructurada lleva una pequeña estructura. Siempre hay una parte que hay el saludo, la introducción, conocen la empresa. Y es como para ganar empatía, para que, a ver, la persona no se sienta tan cohibida porque a lo mejor puede tener contenido, pero la mirada hostil del entrevistador puede también de alguna forma cohibirlo. ¿Okay? Se presenta la institución y empieza a recogerse los datos. Lo primero que se hace es, ¿trajiste currículo? Perfecto, se revisa la hoja de currículo. Antes decíamos currículum, no currículum, es currículo. O la hoja de vida, ¿no? Y ahí se examina. Lo primero que uno siempre va a ver es, dentro de esas cosas, si está en la edad que uno ha pedido el trabajo, la experiencia laboral que tiene en el área, por supuesto la profesión tiene que ser vital para esos datos que percibo o que persigo. Si está estudiando la carrera, no, yo quiero un psicopedagogo, pero el tipo es, a ver, es ingeniero industrial, pero si es un componente docente y tiene... No, pero no es lo que estamos buscando. No, pero yo tengo experiencia. Bueno, se tiene ahí hasta que llegue el mejor candidato y se pasan unas evaluaciones. Es importante ver eso porque hay mucha gente hoy en el campo de lo profesional que tiene bastante contenido y no está en la carrera. Bueno, buenas tardes, familia de Madre Juana. ¿Están escuchando? Nos encontramos aquí en la cancha, en la escuela de Santín. Vamos a realizar una jornada deportiva. Gracias al movimiento por la paz y por la vida. Bueno, ¿pero ustedes me escuchan a mí o lo escuchan a ellos? ¿Se escucha más a ellos que a mí? Para los niños de la comunidad. Nos invitamos a todos los niños para que pasen para acá, para la cancha, para arrancar con las actividades deportivas. Gracias, feliz tarde. ¿Se escucha? ¿Se interrumpe mucho? Yo sí escucho, pero yo puedo seguir. Ustedes me dirán. Sí, sí, sí le escuchamos, profe. Sí Ali. le escucho, yo le escucho. Bueno, y en la recogida de los datos, pues ya es la parte más importante. Siempre la importancia del saludo cordial, de la importancia del saber solicitar el currículo. Hoy ya no se pide tanto la hoja de vida. Hoy se dice, ¿trajiste la hoja de vida? Hoy se puede pasar ya. Hay gente todavía que sigue en el modelo clásico trayendo su hoja de vida. Hay gente que dice, no, ya le envié el correo, me dijeron que le enviara el correo, de todos modos la traje aquí. Si tú me dices, yo te la envío al WhatsApp, al Telegram, como sea. Ya. Y eso habla de un poco del manejo de lo tecnológico sin haberlo entrevistado, ¿no? Y al final de la entrevista siempre se hace como una especie de salvarle la dignidad a la persona, donde le dice, bueno, cualquier cosa, estamos muy interesados en tu currículum, perdón, cualquier cosa te haremos saber. ¿Qué disponibilidad de trabajo tienes? Si la persona, no, inmediato. Ah, perfecto. Bueno, y se le da la impresión que se ha realizado una buena charla, ¿no? Eso es básicamente la estructura. Y ahora, bien, la parte gruesa del asunto, que es cómo diseñar una entrevista de trabajo estructurada, ¿ok? Hay que determinar el requerimiento del puesto. Aquí es donde se trabaja inmediatamente con el gerente de recursos humanos o con el jefe de recursos humanos, que tiene que ver con las tareas que va a realizar el trabajador, en las condiciones de trabajo que va a estar, qué habilidades y qué capacidades intelectuales o capacidades físicas se requiere para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y ahí empiezan a redactarse las preguntas para ver si tiene ese tipo de formación. Y entonces hay varios tipos de preguntas. Nosotros sabemos que la estructura es, la entrevista es estructurada o semi-estructurada o no estructurada, pero igual tenemos que nosotros llevar una estructura interna de lo que quiero tener, ¿no?
Entonces, hay preguntas que son clarificadoras. ¿Dónde estudiaste? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó en el último empleo? ¿Qué cargo ocupaste? Son preguntas muy claras que van al detalle para saber el tipo de habilidad que se posee. No, yo soy tornero. Ah, perdón, pero ¿trabajas con fresadoras? No, con fresadora no, con torno. Ah, ok. ¿Qué otro tipo de herramienta manejas como ingeniero? No, trabajo la fresa, pero muy poco, el torno, trabajo, bueno, cualquier cosa, perfecto. Y bueno, si son preguntas clarificadoras. ¿Dónde estudiaste? Okay. ¿Y por qué no terminaste esa carrera? Es para clarificar. Okay. Y hay preguntas también descalificadoras, ¿no? Esas son las preguntas de generar tensión, que es donde yo quiero, de alguna forma, hacer que el candidato, el entrevistado, se asuste, le genero tensión para ver cómo me respondes. Yo creo que tú no me estás diciendo la verdad. Yo no creo que eso sea así. Sabes que hay un punto de vista, eso es un punto de vista muy atrasado, muy anticuado. A ver cómo defiende él sus argumentos. ¿Ok? Usted dirá, ¿eso es posible? Sí, sí. Claro, hay que saber hacerlo, ¿no? Y ahí se me está midiendo la capacidad que tiene esa persona de manejar el conflicto, la adversidad. Quiero que vean, ¿no? La redacción de preguntas es la clave en el desarrollo de la competencia de esta materia. ¿Ok? Entonces hay preguntas clarificadoras, descalificadoras y preguntas determinantes del nivel de habilidad. ¿Ok? ¿Qué nivel de habilidad tienes? ¿Ok? ¿Qué experiencia tienes? Esto del nivel de habilidad hay algo que se llama, hoy en día, se llama competencias gerenciales. Yo lo explico en psicología organizacional, pero como ustedes no vieron psicología organizacional conmigo, capaz que se perdieron una de las cosas más importantes que hay en la psicología organizacional. Hoy la psicología organizacional evolucionó tanto que hoy todo se mueve a través de algo que se llama competencias gerenciales. Las competencias gerenciales o competencias genéricas, también se le llaman, son comportamientos medibles, perdón, observables y medibles. Por ejemplo, yo puedo medir la competencia de la asertividad en Josmari. Puedo saber cuánto nivel de calidad de asertividad tiene Josmari. Ojo, sin aplicarle ningún test. Entonces, una de las cosas que yo quería que hicieran era que le echaran una revisadita, eso lo hago más en psicología organizacional, pero que ustedes le echaran una revisadita a algo que se llama competencias gerenciales de Marta Ales. Cuando ustedes salgan de la carrera y hagan una maestría o en algo, van a tener que estudiarla a ello, ¿ok? Si es en gerencia. ¿Ok? Preguntas enfocadas en el pasado. Esas preguntas enfocadas en el pasado van a buscar la historia del candidato, van a buscar rasgos de personalidad. Por ejemplo, cómo te la llevas con tu antiguo jefe, ¿okay? Cómo resolviste un conflicto. ¿Tuviste un conflicto en tu empresa la vez pasada? Sí. ¿Cómo resolviste el conflicto? Está preguntando por las formas del pasado, pero que de alguna forma también tienen que ver con la forma en que en el presente lo hace. ¿Y cómo lo harías hoy? ¿Aprendiste algo de eso? Mira eso, ¿no? Los contrastes de las preguntas también. Entonces, esas preguntas enfocadas en el pasado, por ejemplo, a mí, yo llevaba una entrevista con una chica que estaba entrevistando para un puesto de trabajo y se me cayó el estándar que tenía cuando le pregunté por qué no se había casado. Si tiene tanto tiempo con la pareja, porque es que no estoy seguro si él va a ser, tiene como 7 años viviendo, todavía no estoy seguro. A ver, tú estás viviendo 7 años con una persona y todavía no estás seguro si vas a vivir con él. Es un rasgo de personalidad muy importante. A ver, el que me lo diga tiene 5 puntos. ¿Qué rasgo de personalidad es ese? A ver. Se van a equivocarse. Si se equivoca, solo le quito un punto. A ver. Está buena así, ¿verdad? A ver. Te escucho, Jersey, Yomar y Daniel. ¿Qué rasgo de personalidad puede ser una persona que tiene 7 años con una relación de pareja y dice que todavía no está segura? ¿Qué se está midiendo detrás de esa narrativa? ¿O qué se puede observar? Eso es lo que uno aprende en psicología. Dice el señor Lacan, el mejor discípulo de Freud, supuestamente. Dice, los psicólogos somos expertos en lo que no sirve. Somos expertos en ver lo que no sirve en otras personas. Y es verdad. Nos volvemos expertos en ver las narrativas que nos sirven, en los comportamientos que son disfuncionales, los pensamientos que son disfuncionales.
Pero a ver, respondan, por favor. A ver, Josmari, entonces, te pregunto. Bueno, no sé, o sea, yo estaba pensando como que tiene dependencia, algo así. Por ahí van los tiros, pero más preciso. Ojo, necesito más precisión. Si no, no te contrato como psicólogo. Daniel, a ver. A ver, Daniel. Profe, a ver qué le digo. Como tal tendría que ser como un trastorno, pudiese ser, no lo sé. No lo lleves a trastorno, no lo lleves a trastorno tampoco me la enfermo. A ver, pero ahí se ve clarito, a ver. Que es insegura, o sea, que es insegura de sí misma, de lo que quiere. Claro, yo sé que todos ustedes lo sabían, pero cuando una persona es insegura en ese tema, es inestable emocionalmente. Y entonces Josmari tenía razón, dependencia emocional, pero esa es inestabilidad emocional. ¿Cómo tú tienes 7 años viviendo con alguien y todavía no eres capaz de decir, no sé si me voy a casar o no me voy a casar? Viviendo, no de novio, viviendo. O sea, yo creo que 1 año es suficiente, 2 años, 7 años es mucho, una vida ya. No sé si se dan cuenta de eso. Entonces, eso me habla de una persona que no sabe cerrar ciclos, que depende, que es inestable emocionalmente, y yo la voy a contratar para un puesto de trabajo en la empresa. ¿Se imaginas eso? Ojo, y la pregunta nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con el trabajo, pero son rasgos de personalidad. ¿Lo ven o no lo ven? Por favor, ¿lo ven? Sí. ¿Lo ves, Josmari? ¿Lo ves, Daniel? Sí, profe. Okay, se ve claro, ¿no? Entonces, a veces es tan importante ver esos rasgos. Por ejemplo, una chica se me cayó de la entrevista también. Oh, genial, era la que mejor tenía porque yo trabajo en esto fuera del país. Y se me cayó porque me dijo, ojo, había calificado. Ok, era la que mejor tenía el currículo. Y le pregunto, y es una pregunta del futuro, ¿y qué piensas? ¿Cómo te ves en 2 años? Y dice, no, pues me veo haciendo un máster en Holanda, trabajando en Holanda. Y yo, ya va, pero nosotros la estamos contratando y en 2 años en Holanda, le queremos un puesto fijo. Entonces yo le digo a la jefe, la muchacha califica en todo, pero de aquí a 1 año, año y medio se va para Holanda. Dice, no me sirve, John. Entonces no se contrató. Ojo, calificaba, pero hay preguntas que hay que hacer porque si no, eso genera alta rotación en la empresa, mala selección. No es que la empresa se va a dañar, pero tal vez tú lo que vas a hacer es buscar tal vez el mejor talento, ¿ok? El mejor talento. Eso es lo que tienes que buscar. Y preguntas de ajuste organizacional, sobre todo la movilidad. Estoy viendo lo que están haciendo allá. Están como unos mimos ahí. Yo vivo frente a una cancha. Bueno, de ajuste organizacional tiene que ver con cómo la persona se percibe en el desarrollo de la organización, cómo se ve él en 5, 4, 2 años. No, pues yo me veo, esas son preguntas que son muy importantes, porque dice, ¿cómo te ves en 2 años? No, pues yo me veo casado, con hijos, bueno, yo me veo con mis hijos educándolos, trabajando fuerte para lograr la casa. Esta persona está más enfocada, tiene sus prioridades seguras y si tiene un buen trabajo, pues, y una buena remuneración, con seguridad que va a tener mayor estabilidad emocional. Entonces, hay muchas cosas que se preguntan que no tienen que ver con el currículo, pero que nos dicen rasgos de personalidad, ¿ok? ¿Cómo se realizaba la atención de clientes en el caso de un postulante en ventas, ¿no? Sí, son preguntas, clarificadoras y enfocadas al pasado. Necesito preguntarle, si voy a contratar a alguien, es un ejemplo, a alguien para la venta, le pregunto cómo se realiza la atención al cliente. ¿Cómo realizas tú la atención al cliente? ¿O cómo haces tú para prospectar a un cliente? Bueno, para prospectar, yo al cliente le pregunto si soy vendedor de seguros, le pregunto si tiene carro. Porque ¿para qué voy a empezar a hablarle al tipo de la importancia de los seguros de los carros si el tipo no tiene carro? Entonces yo, el tipo sabe la técnica, sabe lo que está hablando. ¿Okay? Código de puntuación para las respuestas. Esto es muy importante. Les había dicho del baremo, de la estructura interna que tengo. Si el enfoque es correcto o es erróneo.
Las preguntas, sobre todo de habilidades, se pueden clasificar bajo este criterio del 1 al 10, 5 es medio, 10 es muy alto, ¿sí? Y descalificatorio y la respuesta errónea, pues provocaría su descalificación para el puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es una persona de alta confianza, si ha estado preso, ¿sí? Si consume alcohol, si ha tenido accidentes de tránsito, ¿ves? ¿Cuántos, escucha, esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántos trabajos ha tenido en los últimos 2 años? Cuéntame, mire, veo que en tu currículo tienes 10 trabajos en 2 años. ¿Qué pasó? No, es que no me gusta el trabajo ese que estaba haciendo y no me sentía. Entonces, yo ya estoy viendo que es una persona que tiene un alto índice de rotación laboral, que rota mucho en las empresas, ¿sí? Perfiles profesionales muy elevados en la carrera. Por ejemplo, el tipo lo van a contratar como analista de recursos humanos, no como jefe de recursos humanos, como analista. Y el tipo tiene una maestría, tiene un doctorado, entonces uno dice, pero ¿cómo está sobrevalorado para el puesto de trabajo? Y con seguridad no se va a quedar ahí, ¿ok? ¿Se escucha la canción? Bueno, enfoque de aspectos clave. En el enfoque de respuesta típica puede ocurrir que el entrevistador brinde más respuestas para que la respuesta que las que el evaluador haya preparado. Para solucionar este problema se ha creado el enfoque de aspectos claves, que consiste en crear una lista de aspectos claves que deben aparecer en la respuesta del entrevistado. Por ejemplo, dominio del tema, la claridad, la seguridad con la que lo dijo, ¿sí? El grado de experticia que tuvo para detallarlo, para describirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace un entrevistador? Ya sea entrevistador para organizaciones o la entrevista para la clínica. Usted lo que va a aprender de aquí en adelante como psicólogo es a ver rasgos de personalidad. Desde figura humana, lo que usted ve son rasgos de personalidad. Que si el niño tiene los dedos de guante, que si pintó el cuello muy grande, que si le puso cabello, que si le puso sombrero, que si no le pintó oído. La evitación, la omisión o la sobrevaloración de un rasgo es algo de proyección de la personalidad. ¿Qué es? Pregunta para el examen. ¿Qué se observa en una entrevista? Rasgos de personalidad. Y a veces todos esos rasgos de personalidad se suman y dan un criterio para un trastorno de personalidad. Por ejemplo, yo tuve una alumna hace algunos semestres atrás que tenía excesivo coste de atención. Le puse 88 en un trabajo y me dijo que por qué 88, que ella tenía 100, que yo era una profesional muy exitosa, que por qué yo le ponía 88. Y yo le expliqué por qué se lo había puesto. Que ella no estaba de acuerdo con ese 88, que yo hacía con la nota de lo que le daba la gana. No. Yo pensaba que era conmigo, pero era con todos los profesores así. Después le puse en una nota, le puse 95, que porque si todo estaba perfecto, porque yo soy autónoma en mi clase. O sea, tenía en todos los rasgos que yo pude ver, que son 5 los que califican para el trastorno de personalidad narcisista, tenía 7. Y estoy estudiando psicología. ¿Ves? No son permanentes, pero son rasgos, son episodios que le dan cuando encuentra a alguien, porque el narcisista, cuando no encuentra la aprobación, la atención y el reconocimiento, se descontrola. Eso lo van a aprender ustedes, o ya deben saberlo. Y entonces, ¿cómo puedes saber tú si tienes un narcisista enfrente? Si tienes un esquizoafectivo, por los rasgos. Hay rasgos que juntados dan un criterio general de la personalidad. ¿Ok? ¿Ok? ¿Bien? ¿Está escuchando la canción? ¿No se escucha la canción? Sí, pero se oye así como que muy, muy suave, pues. Claro, porque es con los audífonos, aquí que estoy cerca que se escucha, pero yo la escucho. Es una canción de los años, a ver, yo tenía como 5 o 6 años cuando salió, una canción colombiana, además, no quiere que yo cole. Viejísima esa canción.
Vale. Hoy tenían que venir a eso. Okay. Entonces, entrevistas de trabajo y preguntas trampa para que las tengan también allí. ¿Ok? Preguntas trampa. ¿Por qué te despidieron? Sí, ¿por qué te despidieron? Ah, también tuve una entrevista de trabajo, una chica que yo le dije, ¿por qué te despidieron? Y me dijo, no, hubo reducción de personal y sacaron a los más nuevos. Yo, a ver, uno puede entender eso, ¿no? Sí. No era aquí, en otro país. Entonces, me pusimos a averiguar y de los primeros que sacaron fue a ella porque, a ver, era muy morronga, no hacía las actividades completas. Claro, entonces, otra cosa que hace el entrevistador es verificar los datos que le están dando, ¿no? Por eso el currículo, por eso es el llamada telefónica a la última referencia laboral que tuvo. ¿Ok? ¿Qué te está llevando a buscar este nuevo empleo? Bueno, y aquí hay un consejo, nunca hables mal de tu empleo anterior, ¿no? ¿Puedes describirme una situación donde resolviste un problema? Se evalúa si aprendes de los errores y si analizas tu comportamiento, eso es lo que se analiza. ¿Sí? Puedes describir una situación donde no resolviste el problema. Pero a mí me pasó algo. A mí me pasó. Y estoy enojado, ¿no? Hoy es 19 de febrero. Fui a echar gasolina aquí en la bomba de la Carabobo y echando gasolina, el tipo no se puede bajar del carro, yo no voy a bajar. Y me dice, son 40 litros. Yo le dije, pero es que al carro no le pueden caer 40 porque yo tenía como 25 litros. No, pero aquí marca 40. Y yo me bajé, así me asomé, pero está muy... ¿Por qué no puede ser? No, es que se le está regando. Y pero la dejaste regar tú. Y me robaron, porque es la palabra. Me tumbaron 35,000 pesos. Y, a ver, no es que sea toda la vida 35,000 pesos, pero, a ver, ganárselos y perderlos así por esa tontería, bueno. Entonces, ¿cómo aprendí yo a gestionar eso? Ya ves, me vine todo bravo, oye, pero ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo aprendo de ese error? La próxima me bajo. Bueno, ya va, chamo, yo como que me bajo. Pero no sé, me abobé. Bueno, eso es para que vea uno cómo va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Mire esta pregunta. Si te tocara la lotería, si te ganaras, ¿no? ¿Seguirías trabajando? ¿Qué se evalúa ahí? La motivación. Yo no seguiría trabajando. No, yo no. Ya he trabajado mucho. Montaría un negocio y que otro trabaje, ¿no? Pero bueno. Pero mide la motivación. ¿Sí? Mide la motivación por el trabajo. Ahora, la cosa es, la verdad es esta, ¿no? Bill Gates tiene dinero. Mark Zuckerberg tiene dinero. Jeff Bezos tiene dinero. Se paran todos los días esos carajos. Se paran todos los días y siguen trabajando con todo el dinero. Son los hombres más ricos del mundo y siguen trabajando. Entonces yo pregunto, ¿trabajan por el dinero? Obvio que no. Entonces, ¿por qué trabajan? A ver, ¿por qué trabajan entonces? Si tienen tanto dinero. Porque tienen motivación. ¿A qué? A su trabajo, ¿no? Sí, claro, pero debe haber algo que los motive adentro, ¿no? Algo que les haga sentir placer, el poder, a ver, el sentir que logran algo en la vida. Algo tiene que haber, ¿no? Y uno se mueve, y está claro que si uno solamente Tiene trabaja... que tener mente, o sea, es que trabajar nada más por motivación da como que si tuviera mente pobre, o sea, como que no, obviamente que uno trabaja también por ganar. Sí, pero, a ver, ellos ya no... ¿Qué más pueden ganar? ¿Qué más pueden ganar, no? ¿No? Ya hay como una motivación al reconocimiento, al poder, hay algo más grande allí, ¿no? Dentro de las necesidades que presenta Abraham Maslow, ¿no? Pues también es importante esa guía de las necesidades de McLennan, las necesidades de Abraham Maslow. ¿Recuerdan, no? Que son las necesidades físicas, las necesidades de socialización, de reconocimiento y las de autorrealización. Bueno. ¿Cuál es, según tú, el sueldo que deberías cobrar? Yo siento que yo me voy a ganar unos $3,000, 3,500 al mes. No, al mes no, quincenal. Pero no me lo gano. Ah, ok. Y si se lo van a pagar también, ¿no? Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Se le responde al final. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? Una vez más, evalúan tu motivación. Tu motivación. ¿Lo ves? Son preguntas que son trampa
Porque muy en el fondo, detrás de la pregunta, lo que hay es la examinación de la respuesta y cómo cada pregunta esconde aspectos muy relevantes de la personalidad. ¿Ok? Seguimos. ¿Ok? El contacto, no manipular al otro pretendiendo que responda a lo que queremos escuchar. ¿Ok? Lo importante aquí es que el entrevistador maneje la entrevista de manera muy natural, ¿ok? No emitir juicios respecto de lo que el otro piensa, siente o hace, aunque parezca cliché, cada quien posee una verdad respecto de sí mismo y de sus acciones, lo cual es necesario respetar, permítame leer y variar en su acotada dimensión. Sí se vale emitir opiniones siempre y cuando éstas sean planteadas asertivamente, enfatizando que su alcance únicamente refiere a nuestro punto de vista. Por ejemplo, me parece interesante esto, yo le agregaría esto, ¿ok? ¿Te parece que es por ejemplo, uno que es el entrevistador, ¿te parece que es la única forma de ver eso que me estás diciendo? Entonces pregunto, en esa pregunta que le pregunto al candidato, le pregunto por su capacidad de ampliar su límite de percepción de las respuestas y no de ser rígido. Ahí se está midiendo algo, ¿eh? Se está midiendo su dogmatismo, lo rígido que es. Entonces, si soy un entrevistador rígido, con seguridad, pues no voy a contratar a nadie, ¿no? El contacto es libre, la entrevista deberá concentrarse en base al interés común de las partes, de lo que se deriva del establecimiento de los objetivos y expectativas de quienes participan, el entrevistado, el entrevistador. Entonces hay una parte que el entrevistado pregunta y otra parte que el entrevistado tiene que preguntarle al entrevistador, como el sueldo, el horario, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene? Eso está claro cuando yo soy un profesional de alta gama. Soy un profesional de alto calibre, yo le digo, bueno, ajá, ¿y cuánto es el sueldo aquí? No, digo, mire, ¿y cuántos son los honorarios aquí? Perfecto, ok. ¿Y tenemos algún otro bono? O sea, eso demuestra que yo quiero trabajar, pero que tampoco me voy a lo primero que me paguen. ¿Ok? Eso demuestra seguridad en la persona, aunque también demuestra conflicto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué evalúan en una entrevista de trabajo? Hay varios rasgos. La experiencia es importante. Ya sabemos nosotros que la experiencia es ese aspecto de el cultivo de habilidades, de cultivo de cogniciones, de cultivo incluso de pulir rasgos de personalidad. A cualquier empleador le importa la experiencia previa que haya tenido. Y para eso es importante saber si el trabajo que ha tenido se parece a este o si es totalmente distinto. ¿Okay? Eso es lo que se mide en la experiencia. ¿Okay? Y una vez que sé la experiencia, pregunta clarificadora, ¿en qué nivel dominas la técnica? Me podría hacer una demostración de tu trabajo. Pero si un publicista, ¿tienes alguna marca ahí que hayas representado? Sí, tengo aquí. Entonces, tiene que estar preparado. Bueno, inteligencia. Como ya se mencionó en un artículo anterior, la inteligencia no se medirá con todos sus títulos y grados académicos, pero sí les serán de mucha ayuda. Por lo general se evalúa mediante habilidad que tiene para solucionar algún problema de la empresa. Entonces le daría a usted, ¿qué haría usted si esto ocurre? También la inteligencia a través de test proyectivos o test psicométricos, sobre todo test psicométrico, el test de Raven, test de matriz de Raven, test de inteligencia, ¿ok? Hay un test que se llama el test de los 5 grandes, que miden 5 factores importantes de la personalidad. Ese test, uno porque es flojo, o yo porque soy flojo, lo voy a decir en primera persona, lo tuve en mi mano, al igual que el de test de Minnesota, lo tuve en mi mano y nunca le saqué copia. Pensé que eso se encontraba en cualquier lugar. Después me doy cuenta que sí, llevo 5 años buscándolo y no lo he encontrado. Y lo tuve en mi mano. Así que si alguien le muestra el test de Minnesota, el de Mayer y Brie, sáquele una copia. Porque son test que miden aspectos de la personalidad con mucha precisión.
¿Ok? Entonces, ¿qué se mide? Se mide la inteligencia. Inteligencia social, ya sabemos que hay inteligencia social, interpersonal, espiritual, emocional, y ya hay extremadamente una serie, muchísimos tests en la internet. ¿Okay? También se evalúan aptitudes especiales, ¿sí? Como la percepción, el razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, aptitudes especiales para las ventas. A mí me parece que para las ventas la presencia personal es muy importante. Para mí. ¿O no? ¿No les parece? Entonces, una persona que no tenga muy buena presencia personal, a ver, siempre está la duda de que pueda venir a engañarte y todo eso. Y a ver, ya por ahí uno puede empezar del 1 al 10. En apariencia personal tiene 3. Yo con los zapatos sucios, uñas largas, la corbata desarreglada, no se combinó, el pelo desaliñado con la barba larga. Entonces ahí hay aspectos que se miden. ¿Ok? Personalidad, este tema es muy amplio, ¿sí? Pero generalmente buscan personas con una estabilidad emocional, como ya les decía, estabilidad emocional, capacidad para trabajar en equipo y tolerancia a la frustración. Sobre todo la tolerancia a la frustración para cargos de gerenciales, para cargos donde esté bajo mi responsabilidad muchas personas o bajo mi responsabilidad situaciones conflictivas. Necesitamos a alguien que tenga alta tolerancia a la frustración. ¿Sí? Imagina una persona que tenga en su haber pólvoras o cosas químicas y sea un inestable emocionalmente y un día se pelee con la mujer. Explota el laboratorio, ¿verdad? Ok. Intereses. En este punto, vuelvo a recalcar que es mejor que su interés se relacione con el puesto que postula. Si postula a un puesto de diseñador de interiores, es obvio que usted tendrá intereses por el dibujo y el diseño. ¿Ok? Una pregunta, hobbies que tienes, ¿sí? Los intereses que tienes de formación. Entonces, son preguntas que parecieran ser neutras, porque son preguntas profundas. Y aquí tengo un listado de preguntas para cada tipo de narrativa, ¿no? Ojo, en el triángulo tenemos en la primera parte la entrevista psicológica o la entrevista organizacional, que tiene que ver con preguntas clarificadoras, descalificadoras, que tiene que ver con preguntas de personalidad. ¿Okay? Y estas son algunas preguntas para cada tipo de puesto, ¿no? Y usted las puede tener allí como un ¿cómo se dice? Una batería de preguntas. ¿Qué es para usted un líder? Son preguntas que se le pueden hacer a un supervisor. ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo? ¿Qué significa usted la palabra éxito? Bueno, aquí están, ¿no? Mire, la pregunta 9-10. Cuénteme si le ha tocado vivir alguna experiencia de reducción significativa de personal, ¿no? Gerenciar y supervisar. ¿Cómo cree usted que los subordinados, o sea, la gente que trabaja para usted, lo escribirían a usted como jefe? Son preguntas interesantes, ¿ves? O sea, aquí está una batería de preguntas para que usted sepa, a ver, cómo evaluar en cada caso. No sé si se ven ahí completamente. Ahora las dejo aquí para que lo vean en el video y puedan tenerlas completamente, ¿ok? Ahí está. Ok, seguimos. Para las habilidades de comunicación, pues las preguntas varían, ¿sí? ¿Qué significa que varían? ¿Posee experiencia en representaciones orales? O sea, ¿ha hecho usted presentaciones orales? ¿Cómo se calificaría usted en esa área? ¿Sí? Mire la 39. Cuénteme sobre una situación laboral que requirió un buen manejo de la comunicación. La 40 es una pregunta muy importante, clarificadora, pero una pregunta también para preguntar los motivos internos. ¿Qué cosas cree que nunca debería comunicarse mediante un memo o un email?
Ahí habla de la dignidad de la persona, ¿no? Yo creo que un despido no debería hacerse así a una persona con muchos años en la empresa. ¿Ves? Bueno. Hay otras acerca del manejo de proyectos y toma de decisiones. ¿Sí? Vamos a ver una de ellas. La 25. Cuénteme sobre un problema complicado que tuvo que tratar. ¿Sí? Del manejo. A ver, la 29. Casi siempre son mis preguntas así, ¿no? Bríndeme un ejemplo de alguna vez que sus superiores hayan cambiado, ya que no lo puedo leer aquí, un plan con el que usted estaba comprometido. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le explicó el cambio al equipo? Preguntas importantes, ¿ve? Porque van a preguntar sobre la forma como esta persona se adaptó a la situación, cómo hizo para comunicar a su equipo de trabajo, qué sensaciones internas tuvo y cómo resolvió ese conflicto interno. ¿Lo ven? O sea, aquí también tienen otra batería de preguntas para el mismo tema. Acerca del manejo de recursos humanos, son otro tipo de preguntas. Si usted va a contratar a alguien, se le preguntará cómo le da la bienvenida y orienta a los nuevos empleados. Esto es muy importante porque tenemos una evaluación de esto, de la inducción, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿cómo le daría usted la bienvenida y cómo orientaría a la gente del nuevo departamento? Para eso ahí está un protocolo. Hay gente en empresas donde yo he trabajado que les brindan un video de la historia de la empresa, ¿sí? Destaca lo que produce, destacan los años de pertenencia, lo que se le da en la empresa, se muestra el organigrama, o sea, la inducción es algo muy importante del empleador al empleado, que le transmitan eso para que lo hagan sentir a él con algo que se llama sentido de pertenencia. ¿Okay? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Okay? Ok. ¿Cómo podríamos mejorar el proceso de selección para este cargo? ¿Okay? Si tú vas a contratar a alguien, ¿qué querrías ver más allá de eso? ¿Qué otra habilidad? ¿Ok? Para mí hay por lo menos 5 habilidades importantes para contratar a cualquier persona. 5. ¿Sí? Una es la proactividad, que tiene que ver con la iniciativa. Otra, la asertividad. Otra, que sepa trabajar en equipo. Otra, que tenga la habilidad conceptual. Habilidad conceptual es la capacidad de observar elementos disímiles y poder unirlos. Y quinta, que sea una persona que en su rasgo personal sepa motivar, tenga mucha motivación, ¿okay? Se inspire. Bueno, estas son otras preguntas para el caso. Entonces, vamos a dar hasta aquí la clase y pregunto entonces qué se llevan de la clase de hoy, que tiene que ver con la parte de evaluación de la segunda actividad, ¿ok? ¿Cómo van con la primera actividad? Pregunto. ¿Ya se entregó? Bueno, dejo de grabar y entonces vamos, ya hasta queda para la clase.